Good morning, afternoon, or evening, or night, my dear 12th graders. How are you? I hope fine. I've missed you a lot. Okay, so let's start with a new class about direct and indirect questions. What are these kind of questions? You may wonder. Let's see. What? Direct questions are the normal questions that we can ask friends, family, members, and people who we know well. A personas de confianza. Example. Where is the alcohol held? But what if we don't know the person who we want to ask the question? Now let's see. Indirect questions, all of this in parentheses, remember to write down in your notebook. Esta es la materia que debe ser escrita en sus cuadernos. La guía ya está hecha en formato online para que no tengan que escribir nada, pero sí les pido que escriban fecha, objetivo de la clase y los contenidos, que es lo que estamos viendo ahora. Pueden ir colocando pausa e ir escribiendo. So, let's continue. Indirect questions are a little more formal and polite. Okay, here I am bigger. Okay. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations, and their form is a little different. Let's see how the form of the question changes in indirect questions. Example of the same question that we saw in the previous slide. Could you tell me where the alcohol gel is? Let's remember the previous question. Where is the alcohol gel? ¿Dónde está el alcohol gel? And then we have, could you tell me, ¿podrías decirme where the alcohol gel is? In the previous one, the is not at the end. It's at the beginning. It's where is the alcohol gel? Porque es una pregunta que sigue la estructura de una pregunta normal. Where is el sujeto? But in the indirect question, it changes. ¿Podrías decirme dónde is estaba acá en la previa slide, pero ahora cambia al final? ¿Dónde el alcohol está? Vamos a ver lo siguiente. Phrases for indirect questions. You can use, could you tell me, like we saw in the example? You can also ask, do you know? I was wondering, me estaba preguntando. Do you have any idea? I'd like to know, me gustaría saber. Would it be possible? ¿Sería posible? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Examples. Direct question. Where is Balmaceda Street? Indirect question. Could you tell me where Balmaceda Street is? Is al final, como lo vimos en el ejemplo anterior. Next one. Okay, the explanation. In indirect questions with is or are, the verb is comes after the subject. Balmaceda Street sería nuestro sujeto. Entonces, con el verbo to be, en las preguntas indirectas, siempre va a ir luego del sujeto y no antes, como lo es en las preguntas directas. Siempre después. There is the street. Another example. What time does the bank open? ¿A qué hora abre el banco? In this question, we have the auxiliary does for the present simple. ¿A qué hora abre el banco? Let's see how it changes into indirect. Do you know what time the bank opens? Y el auxiliar no está, porque ahora está hecha la pregunta de manera indirecta. ¿Tú sabes a qué hora el banco abre?
¿Y cómo cambia entonces? En vez de que esté el auxiliar, das, con esa S, la S se va volando al verbo opens. Porque recuerden, presente simple en la tercera persona singular se conjuga con una S, opens. In indirect questions, we don't use the auxiliary verbs do, does, or did. O sea, y si una pregunta en vez de does, aquí me aparece con did, ¿cómo yo cambiaría la pregunta a estilo indirecto? Do you know what time the bank, en vez de opens con la S, sería, si fuera con did acá, sería con ed. El verbo se transforma al pasado. There is the bank. This is a line, but from the past, because now we have to be 1 meter away from people. This bag that keeps us apart. I want to see you for real, not through a screen. Okay, let's see the example. Why did coronavirus move to Chile? ¿Por qué el coronavirus se movió a Chile? En indirecto, miren, acá como está el did, lo que les había dicho anteriormente, I was wondering, esta es una de las frases que les mostré al comienzo. Me estaba preguntando why, luego en vez de did viene el sujeto, coronavirus, y el verbo move, como tenemos la oración en pasado, transformamos el verbo al pasado, moved to Chile. Again, there is no auxiliary. Estos son los auxiliares, el did, el do y el does. In the indirect question. Wow, the mask. Let's see this example. How much does the mask? Pucha, me faltó acá. Ya me faltó el cost. Vamos a escribirlo. Ya. How much does the mask cost? Ahí estamos entonces. How much does the mask cost? And indirect, I'd like to know how much the mask costs. Con la S, porque la pregunta está hecha en el presente simple con el auxiliar does. Por lo tanto, esa S vuela al verbo acá, costs. Next slide. Lo que les había explicado. More examples. Can you finish the project by tomorrow? ¿Puedes terminar el proyecto mañana, para mañana? Would it be possible for you to finish the project by tomorrow? ¿Sería posible para ti, porque te estoy preguntando a ti, to finish the project by tomorrow? For direct questions with can, cuando tengamos la palabra can, podemos usar la frase would it be possible? ¿Sería posible? Para que sea indirecto. If the direct question is a yes or no, then the indirect questions will have if, la palabra if. Veamos una pregunta de yes or no. Does Tom like Italian food? ¿A Tom le gusta la comida italiana? No sé ni me interesa, pero es una pregunta de sí o no. Por lo tanto, vamos a ocupar el if para transformarla a estilo indirecto. Do you know if? Tú sabes si Tom le gusta con S, porque el auxiliar no lo escribimos, Italian food. Are your parents joining us for dinner? Could you tell me if tus padres van a unirse a nosotros para la cena? ¿Nos van a acompañar para la cena? Esa pregunta tiene una respuesta sí o no. Yes, they are o no, they aren't. Por lo tanto, al transformarlas a preguntas indirectas, nuevamente utilizamos if. If your parents, el sujeto, are
joining us for dinner. Next one. Rewrite the sentences without changing the meaning. Veamos. Where is the nearest bank? Podría ser, could you tell me where the nearest bank is al final, ¿verdad? Why is that little baby crying? I would like to know, me gustaría saber, why that little baby is crying. Después de why viene el sujeto, luego is y el verbo. Is there any water here? Esa pregunta se responde con yes or no. Yes. ¿Esta pregunta se responde con yes or no? Sí, entonces la debemos hacer con if. How many cars does she have? ¿Cuántos autos ella tiene? Do they like swimming? ¿Les gusta nadar? Esa pregunta también se contesta yes or no, por lo tanto se hace con if. What does she want? ¿Qué quiere? Inténtalo hacer por tu cuenta y ahora voy a mostrar las respuestas. Coloca pausa. Don't cheat. And then you can check it. ¿Ok? Ahora voy a colocar siguiente. Ahí ven. Is al final. If, porque era una pregunta de yes or no. If, nuevamente. Espero que las hayas tenido bien. Si tienes cualquier duda con respecto a esto, me puedes escribir un correo. Ahora terminó el PPT, pero les voy a explicar de qué trata nuestra guía. Guía cuartos medios, acá. Entonces, antes de escribir tus apuntes, debes escribir la fecha y el objetivo de la clase que está acá. Realízala con ayuda del PPT enviado y el video explicativo, el que estás viendo ahora. Puedes imprimir material o no, o desarrollarlo en tu cuaderno. Envía la fotografía solamente de tus apuntes a mi correo. Esta actividad fue sacada del libro Tune Up, para que usen el libro alguna vez. En la página 156 es lo único que hay en ese libro con respecto a las preguntas directas e indirectas, para que lo hagan. Actividades obligatorias. Contesta la siguiente encuesta. Deben hacer clic acá, ingresar a la sala de cuarto medio mediante el siguiente link, que está aquí. Desarrolla la guía que está adjuntada en la sala de cuarto medio. Aquí hay una vista previa de la guía, cuyo plazo máximo de entrega es el día 17 de julio. Esta guía es online y se revisa sola. Les va a aparecer seguramente el puntaje que obtuvieron. Y yo espero este trabajo que sea enviado a mí a través de la plataforma Google Classroom. Cualquier duda, si no pudieron ingresar, me escriben para poder ayudarlos. That's all for now, kids. I hope you are fine and see you in the next video. Bye bye.